buenos días, yo soy Brian Valencia Zavala, coordinador de turismo del municipio de Ozumba. En esta ocasión nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril y bueno, vamos a dar algunos datos sobre este lugar. Cuando llega el ferrocarril a México y se instala, Ozumba es elegido para instalar aquí una estación en donde pudiera conectar lo que es la Ciudad de México y Morelos, ¿no? Sabemos que la estructura ferroviaria pues recorre todo el país y bueno, aquí Ozumba fue uno de los puntos importantes, ya que era de los únicos lugares en donde conectaba estos dos puntos, la Ciudad de México y Morelos, junto con otras paradas como por ejemplo Amecameca, ¿no? El tren originalmente corría de lo que es San Lázaro. En la actualidad hacía aquí una escala, una parada importante, y posteriormente se recorría a Cuautla. Aquí tenemos una réplica, esta es una réplica de la máquina 272, que era la que hacía este recorrido. El 18 de julio de 1880 se inaugura esta estación del ferrocarril y bueno, cesa sus actividades el 13 de octubre de 1973. Este lugar, bueno, aparte de la infraestructura ferroviaria que cuenta, de hecho si se acercan un poquito pueden ver pues parte de las vías, todavía estas rieles y durmientes han sido recuperados de los trabajos de restauración que se han hecho recientemente. Los trabajos de restauración empezaron el año pasado, a principios, prácticamente todo el 2023, fue que se empezaron a realizar esos trabajos. Se realizó trabajo de remodelación al interior porque se pretende realizar un museo en su interior, ¿no? Bueno, si nos acercamos un poquito más por acá, vamos a ver que si bien esta locomotora es una réplica y un vagón de pasajeros también lo es, esta parte todavía es original de la máquina 272. De hecho se dejó así a propósito para que se viera el paso de los años, para rememorar, hacer saber que esta parte es la original, no se le aplicó pintura ni nada. Entonces esa parte de ahí se llama tender. El tender servía para acumular, ir cargando el combustible, lo que son los combustibles. Ya de los últimos años de la máquina 272 operaba mitad con agua y unas partes con diésel, ¿sí? Entonces eso es lo que se estaba realizando. Bien, ¿por qué cobra importancia este lugar? Porque aquí se vivieron varios acontecimientos en la revolución. Recordemos que todo el movimiento de la revolución pudo realizarse gracias a la infraestructura ferroviaria del ferrocarril, porque era el transporte por excelencia en donde los movimientos podían surgir. Sabemos que en el movimiento de la revolución existieron varias corrientes. Específicamente aquí en Ozumba ocurrieron grandes acontecimientos en la corriente del zapatismo, es decir, de Emiliano Zapata. Sabemos que hubo otros personajes de la revolución. El meollo de la revolución era, o el chiste, el objetivo era, o el conflicto más que nada, es el reparto de las tierras, cómo se van a repartir las tierras. Entonces cada uno de los personajes ilustres de la revolución fue porque proponía cómo se iban a distribuir esas tierras. Recordemos que esto surge a raíz de los conflictos de Porfirio Díaz con los grandes latifundios y demás situaciones que se hacían de terrenos y grandes hectáreas, ¿no? Terrenos. Entonces ese era el meollo del asunto, el conflicto en realidad. Entonces cada uno de ellos, estos personajes, proponía cómo se debería hacer el reparto de las tierras. Emiliano Zapata es digamos que de sus máximas que decía es: la tierra es de quien la trabaja. Y el plan de Ayala, que es el que propone Emiliano Zapata junto con sus seguidores, es el único del que habla de Dios y de las tierras y de otras cosas, ¿no? Que son muy ad hoc a lo que se había vivido en la historia de México a través del catolicismo, ¿no? Y de toda la revolución. Si nos acercamos un poquito más, vamos a ver que bueno, en los trabajos de restauración se instaló un auditorio, una sala de usos múltiples, y se instaló un mural en fierro, donde se narran algunas fechas de acontecimientos importantes. Estas fechas de acontecimientos importantes, pues bueno, fueron aportadas por
doctor en historia que se llama Moroni Spencer del Arte. Él es originario de aquí del municipio de Zumba. Él bueno, ha hecho varios escritos y se han retomado varios hechos, porque como les decía, él ha estudiado mucho la corriente del zapatismo. Y bueno, el movimiento zapatista que hubo aquí en la zona. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 18 de julio de 1880, inaugurada la estación del ferrocarril aquí en Los Zumbos. El 1 de marzo ocurre un descarrilamiento entre Tenango y Tlaumaki, el 28 de febrero, varios años. Sí, todo esto. Es que también en los mapas ferroviarios muchas veces se ve que casi que las vías son rectas, pero ya si le hacemos un zoom, las vías muchas veces no son rectas. Entonces, que ocurrieron descarrilamientos, ocurría muy seguido, o sea, que se saliera del carril. En esta ocasión el que está narrando fue un descarrilamiento provocado pues, por un movimiento armado, precisamente de la revolución. Aquí se dice que también el tren, el ferrocarril tuvo mucha importancia porque además de transportar mercancía, se dice que las ideas del zapatismo, de la revolución y todo eso se distribuían en periódicos, ¿no? Como es este periódico, El Hijo del Aguizote, entonces, que era escrito por anarquista y liberal Ricardo Flores Magón, en donde hacían críticas al gobierno de ese entonces. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los datos. 1912, Coronel Vicente Rojas sube aquí al tren y leyó el plan de Ayala, donde había gente del pueblo de Catzingua, Tlautla, Tepe, Juchi, Tenango, Tlalmanalco y Amecameca. También destaca mucho la participación de las mujeres, específicamente de este personaje, de Adelaida del Castillo, principal promotora del zapatismo. Escribió desde la estación una carta hacia Emiliano Zapata. Bueno, aquí tenemos una copia del documento, de la carta que le escribía a Emiliano Zapata. Aquí, el 20 de agosto de 1916, dice que por orden de un general carrancista, el general se llama de la corriente de Venustiano Carranza, de los seguidores de Venustiano Carranza, el general Pablo González manda a fusilar a ciertas personas que habían jurado adherirse al plan de Ayala. Sí, y de hecho ese lugar, aquí está la escena de 1916 donde ocurre el fusilamiento, y de hecho esta pared que está aquí plasmada en el mural es este lugar. Es una pared que veremos a continuación. Otro de 1919, aquí también cuando muere Emiliano Zapata, pues Ozumba es de los primeros lugares donde se enteran que ha sido asesinado Emiliano Zapata y Chinameca. Aquí es donde llegan, y así como está aquí en la imagen, hombres arriba del tren gritando matando a Zapata, matando a Zapata. Entonces muchos de los seguidores, sin creerlo, enseguida montan a caballo y se dirigen a Morelos. Aquí se habla sobre el tianguis, que también el ferrocarril ayudó a mantener y a dar mucha vida a este tianguis, porque como les decía, en el ferrocarril se transportaba mucha mercancía, y de hecho hasta la fecha siguen viniendo a nuestro municipio comerciantes de Puebla, de Morelos, de la misma Ciudad de México, comerciantes locales, bueno, y productores locales también. Como se los mencionaba ahí, por orden de un general de la corriente de los seguidores de Venustiano Carranza. Y aquí están los apellidos de las familias. Se mencionan las familias Díaz, Castro, Amado, Flores, Pantalón, Galicia, Rojas, Perdano, Villanueva, Martínez, Romero, Medina, Hernández, Maximiliano, Peña, Yáñez y Valencia. Muchos de estos apellidos que siguen teniendo vigencia o siguen existiendo aquí en nuestro municipio.
este es un homenaje póstumo a a las personas asesinadas y cruzando digamos, el homenaje tal. Pues bueno, es esta finalmente la pared. Actualmente se pretende, bueno, actualmente en el interior del museo se encuentra una pequeña curaduría, que bueno, pretende, como les decía, ser un museo, solamente que no se ha inaugurado por un poquito de conflictos sociales aquí con los vecinos, situaciones así de este tipo, pero bueno, esperemos que pronto se solucionen y se pueda inaugurar. Además también falta nutrir un poquito más la colección en su interior, acomodarla, reordenar el discurso, y pues bueno, sería más o menos a grandes rasgos lo que se aportaría de este lugar. ¿Se puede despedir? Sí, muchas gracias. No olviden visitar el municipio de Otzumba. Se pueden realizar estos recorridos al exterior de aquí del ferrocarril para que conozcan, vean. También hay un parque, se pueden tomar unas fotos muy bonitas. Y pues no dejen de visitar el municipio de Otzumba.